Bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. Yo me llamo Santiago Barranco, yo soy residente de segundo año de cirugía breve. Vamos a hablar entonces hoy de manejo del muñón apendicular difícil. Quiero pues, dar gracias al doctor Hamid, que es mi asesor para esta charla. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a hablar de las técnicas de cierre que existen para cerrar ese muñón apendicular, las complicaciones en caso de que ese muñón sea fallido. Vamos a hablar de la definición y qué es un muñón apendicular difícil, qué métodos alternativos existen para enfrentarse a él y pues unas conclusiones. Empezando como introducción, sabemos pues que la apendicitis es la causa más frecuente de dolor abdominal en urgencias y pues el riesgo de desarrollar una apendicitis a lo largo de toda la vida varía del 6 al 16%. Sabemos también que la apendicectomía es la cirugía que más hace cirugía general, describiéndose en Estados Unidos 300.000 casos anuales de apendicectomías. La apendicectomía puede ser tanto abierta como laparoscópica, ambas son válidas. La laparoscópica puede ser recomendada en pacientes obesos, inmunosuprimidos, con apendicitis complicada, y ambas técnicas van a tener diferentes técnicas de cierre de ese muñón que las vamos a revisar para entender ya posteriormente el manejo del muñón apendicular difícil. Empezando con las técnicas de cierre abierta, existen pues básicamente tres: una ligadura simple, un punto de transficción y la ligadura con invaginación. Se ha estudiado mucho la ligadura simple versus la ligadura con invaginación. Hay varios estudios que han pues, evaluado este tema. Traje solamente pues, uno para dar un ejemplo. Lo elegí por su carácter prospectivo y por la cantidad de pacientes, que era un poquito más alta que el resto de estudios. En este estudio ellos querían ver la tasa de complicaciones en cuanto a ligadura simple y a ligadura con invaginación, complicaciones como ISO, absceso abdominal, peritonitis, fístula, y aleatorizaron pues, pacientes, 51 a ligadura simple y 51 pacientes a ligadura con invaginación. Ellos vieron que la tasa de complicaciones en ambos grupos era totalmente similar y no había diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí se vio es que cuando se invaginaba de forma rutinaria el muñón, había mayor tasa de desgarro de la serosa y mayor punción del ciego, mayor tiempo quirúrgico y mayor tasa de hilo paralítico. Este estudio, en general, los estudios que valoran esto no recomiendan la invaginación rutinaria del muñón apendicular por estas causas y dicen pues, que no es necesario, que con la ligadura simple pues, es suficiente. En cuanto a las técnicas de cierre por laparoscopia, existen muchas más opciones. Tenemos las que se basan en ligadura, las que se basan en cierre mecánico como tal. En cuanto a las ligaduras, están los nudos intracorpóreos, los nudos extracorpóreos, que hay muchas formas de hacerlos, y el endoloop. Y en cuanto al cierre mecánico, las grapadoras lineares cortantes, los clips, tanto de titanio y de polímeros, que son los de plástico, pues que sería el Hemolock, y las energías avanzadas, el bipolar avanzado y el ultrasonido. Importante decir en el endoloop, aquí pues no lo usamos tanto, pero para el endoloop hay que tener pues una curva de aprendizaje adecuada para saber ponerlo bien, porque si no, pues puede quedar mal, pues, mal ajustado. En cuanto a las grapadoras y los clips, como desventaja, pues es que obviamente son más caros y que necesitamos un cuerpo pues, de 12 milímetros para acceder pues, con ellos a la cavidad. En cuanto a los clips de titanio versus los Hemolock, tenemos que los de titanio tienen la pequeña desventaja que una vez puestos pues no se pueden volver a abrir. En cambio, los Hemolock sí se podrían volver a abrir y pues ellos suenan cuando lo ajustamos, entonces tienen una retroalimentación pues, como auditiva. También hay muchos estudios que han comparado las diferentes técnicas de cierre por laparoscopia. Traje dos para que ampliemos en eso un poquito. Eso fue un metaanálisis publicado en el 2017, incluyó 8 estudios que comparó todas las técnicas que acabo de decir. Quería ver las tasas de complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. ¿Qué vio este metaanálisis? Ellos lo compararon de la siguiente forma. Compararon todos los métodos de ligadura contra todos los métodos de cierre mecánico. Vieron que el tiempo quirúrgico es menor con los métodos de cierre mecánico, pero obviamente el costo es mayor. En promedio se ahorró, pues en el metaanálisis se vio que hay un ahorro de 9 minutos usando pues, los cierres mecánicos. En cuanto a grapadora versus ligadura, no hubo diferencias en complicaciones intraoperatorias, pero sí encontraron una diferencia significativa en cuanto a la tasa de ISO superficial. En cuanto a clips contra ligadura y grapadora versus clips, no hubo diferencias en cuanto a las complicaciones intra ni posoperatorias. Lo que sí pues vieron es que obviamente los clips son más caros que la ligadura y la grapadora son más caros que los clips. Y en cuanto a una versus dos ligaduras al apéndice, esto fue solo un estudio que lo estudió y tampoco encontraron ningún tipo de diferencias estadísticamente significativas.
Y este otro metaanálisis del año pasado incluyó 6 estudios y 2 prospectivos. Es diferente al otro y lo quise traer porque este estudio valoró las ligaduras y los métodos de cierre mecánico que ya dije contra las energías avanzadas, bipolar avanzado y ultrasonido. En este metaanálisis tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a todos los tipos de cierre. Lo que sí es que se vio que con las energías avanzadas hubo menor tiempo operatorio y menor estancia hospitalaria, pero obviamente los costos pues, son mayores. Como resumencito de esto, es que todas las técnicas de cierre de muñeca pendicular, tanto abierta como laparoscópica, son totalmente válidas y la mayoría, pues lo que cambia es el costo, la disponibilidad obviamente y el tiempo quirúrgico. Se vio pues en el metaanálisis que puse una diferencia de ISO superficial beneficiando la grapadora, pero pues aquí hay muchas cosas que entran a juego y esto pues solo es un metaanálisis y tampoco es pues algo absoluto. Ahora vamos a ver qué tipo de complicaciones puede haber pues en estos casos. Sabemos que la apendicectomía tiene ciertas complicaciones. En caso de apendicitis complicada, esas complicaciones son más frecuentes, llegando a ser hasta el 28%. Por ejemplo, la tasa de ISO puede ir hasta el 12%, el absceso intraabdominal hasta el 8%, y las que más nos interesan porque están relacionadas íntimamente con el cierre o con el muñón apendicular como tal, son la filtración desde el muñón y la formación de una fístula cecal. Al revisar la literatura uno se da cuenta que la incidencia de filtración y de fístula es baja, afortunadamente. En general se lee que es menos del 1 a 2%, es bastante baja. Y me parece muy importante esta frase. En cuanto al riesgo de filtración y de fístula, que están relacionadas con el muñón apendicular que dejamos ahí, el grado de inflamación del apéndice es mucho más importante, influye mucho más en ese riesgo que el método de cierre que tenemos. Como vimos, todos los métodos de cierre son totalmente válidos, el riesgo pues, de complicaciones es muy similar entre todos y lo que va a jugar más acá es el grado de inflamación del apéndice. Entonces, ¿qué le hace al cirujano elegir la técnica de cierre desde el muñón? Varias cosas. Primero, pues la disponibilidad, no hay grapadoras en todas partes, no hay clips en todas partes. También el tiempo quirúrgico que requerimos para hacer la apendicectomía y los costos, obviamente. También muy importante las preferencias del cirujano y lo que el cirujano está acostumbrado a hacer. Si el cirujano se acostumbra siempre a hacer una misma técnica y con esa le va bien y tiene un resultado muy bueno, pues probablemente no vaya a cambiar de la técnica. Y lo otro que nos hace elegir el método son las características del apéndice. Y aquí es donde empezamos a hablar de muñón apendicular difícil. Entonces, realmente buscando en la literatura no encontré una definición clara que se refiera a un muñón apendicular difícil. Ese término como tal solamente lo encontré en 2 artículos que eran pues, bastante viejitos. Entonces, tras leer, pues no hay una definición, pero tras leer todo lo que pues, recopilé, y uno puede asumir también que un muñón apendicular difícil se refiere a un apéndice que tenga un diámetro demasiado ancho, que no me permita un cierre adecuado, que la base del apéndice esté comprometida, que tenga necrosis, friabilidad de esa base o perforación de la base, sobre todo si esa perforación se continúa con el ciego, y cuando tenemos la presencia de un tumor en la base del apéndice o en el ciego que esté generando una apendicitis. Entonces ya con esta definición, en estas circunstancias que vamos a definir pues esto como un muñón apendicular difícil, vamos a revisar cada uno. Entonces, en cuanto al diámetro de la base, se ha visto que el diámetro de la base y el engrosamiento del apéndice influye en la dificultad del cierre para el muñón apendicular y puede hacer el cirujano cambiar la técnica de cierre. Esto fue un estudio prospectivo que se hizo de forma intraoperatoria en 154 pacientes. A esos pacientes se les midió el diámetro del apéndice en la base, en la mitad y en la punta, y ellos querían ver cuál era el promedio de esas mediciones en los diferentes estadios de la apendicitis. Vemos que el promedio del diámetro de la base para apendicitis fibrinopurulentas fue de 10.2 milímetros, para gangrenosa y perforada 12.4 milímetros. En la tabla vemos todos los promedios, vemos promedios máximos pues, de medición de ese diámetro de hasta 45 milímetros. Esos son apéndices pues, demasiado gruesos que pueden obviamente pues, dificultar el cierre. Entonces, como dije, cuando la base es demasiado amplia, principalmente la base es demasiado amplia, puede que con una ligadura o con una transficción esa base no vaya a quedar segura y vaya a quedar pues, filtrando. Entonces, aquí, en caso de cirugía laparoscópica, entran a jugar los clips. Tenemos que los clips tanto metálicos como el Hem-o-lok como tal pueden ser una opción. El Hem-o-lok tiene un diámetro interno mayor a los clips de titanio, entonces pueden abrazar un apéndice un poquito más grueso.
En caso de que el hemolock no lo alcance a abarcar, la siguiente opción sería un endoloop. Yo sé que aquí no lo tenemos tanto, pero podría ser una opción. El diámetro interno del endoloop es un poco mayor a el hemolock. El endoloop tiene un diámetro interno de más o menos 40-45 milímetros y podría ser una opción, pero puede, como dije al inicio, para poner un endoloop adecuadamente hay que tener el entrenamiento adecuado y también ante un apéndice muy inflamado, en una fosa ilíaca derecha que esté con un espacio de pronto reducido, puede volverse bastante complicado también poner el endoloop. Además que han habido reportes que dicen que el endoloop no es tan seguro en apéndices muy inflamados porque puede quedar inseguro de unión apendicular. La alternativa definitiva en todos estos casos sería la grapadora. Con la grapadora pues no tenemos el problema de que el muñón sea o de que la base sea demasiado gruesa, lo podemos pues ligar y cortar seguramente con esa grapadora, ya sea pues, con vía abierta o con vía laparoscópica. Ya hablando en cuanto a la compromiso de la base como tal, ya sea necrosis, perforación o friabilidad de esa base del ciego, me pareció importante crear esta clasificación. Esta fue una clasificación descrita por un autor apellido Gómez en el 2012. Es una clasificación de apendicitis complicada por vía, pues, de apendicitis aguda por vía laparoscópica. Vemos que, según esta clasificación, el estadio 3B es necrosis o perforación de la base del apéndice, lo que nos hace hablar de una unión apendicular difícil. En un estudio prospectivo hecho por este mismo autor en el 2014, se incluyeron 154 pacientes con apendicitis complicada y ellos querían evaluar la seguridad y la eficacia de la laparoscopia en apendicitis complicada. Ellos cerraron el muñón apendicular con clips o con ligadura intracorpórea. En este estudio pues, se vio que claramente la laparoscopia es un método muy efectivo y muy seguro para apendicitis complicada de 3 en adelante, pero lo más importante que me pareció de este estudio fue que ellos se dieron cuenta que el estadio 3B fue el factor de riesgo más importante para que no se logre un cierre adecuado de ese muñón apendicular y que tener, por ejemplo, que convertir a cirugía abierta. En esta serie se convirtieron a cirugía abierta 8 pacientes y los autores dicen que el uso de una grapadora pues, puede disminuir la tasa de conversión, pero lo más importante de esto es que vean que sí la necrosis de la perforación de esa base del apéndice influye mucho pues, en las complicaciones postoperatorias. La primera alternativa entonces que tenemos ante una base apendicular comprometida sería la invaginación desde el muñón apendicular. Como dije al inicio, hay muchos estudios que comparan la ligadura simple con la invaginación, que en general no se recomienda la invaginación rutinaria del muñón. Hay cirujanos que pues, lo invaginan de forma rutinaria, que no está mal. Ellos dicen que esto puede ayudar a disminuir la contaminación peritoneal, disminuyendo el riesgo de infección de sitio operatorio. También puede disminuir el riesgo, teóricamente, de que la ligadura falle. Puede ayudar a mejorar la cicatrización de ese muñón apendicular y que disminuye la formación de adherencias. Los puntos en contra a la invaginación rutinaria del muñón apendicular, y en general es lo que la mayoría de estudios han mostrado, es que se usa un mayor tiempo quirúrgico al hacerlo, que la tasa de ISO es totalmente igual, eso no varía. Se puede alterar la anatomía del ciego, porque al yo invaginar el muñón apendicular, ese ciego queda pues con una anatomía distorsionada, y se ha visto que en ayudas diagnósticas posteriores esa invaginación se puede malinterpretar como un tumor pues, del ciego, entonces puede hacer llevar a ese paciente a ayudas diagnósticas pues, innecesarias. Y también existe el riesgo de isquemia del ciego, sobre todo cuando ese ciego está algo friable, y, como dije, aumentar el hilo postoperatorio. En cuanto a la invaginación en contexto de base apendicular comprometida, busqué bastante y realmente no encontré ningún artículo, ningún estudio que evalúe esto, no encontré pues evidencia en este contexto de la invaginación, pero ante muñones isquémicos o necróticos, la invaginación sí puede ser una opción válida porque pues me puede disminuir en teoría el riesgo de la filtración de ese apéndice. Así no haya evidencia, no encontré en ninguna parte que pues que diga eso, la experiencia de los diferentes cirujanos que llevan los tiempos, como ahorita vamos a ver un poquito, dice que puede ayudar a disminuir las complicaciones. La segunda alternativa entonces sería la cefectomía. La cefectomía, ya sea por vía laparoscópica con una grapadora o por vía abierta con grapadora de forma manual, es una alternativa válida cuando la base del apéndice está totalmente comprometida y el ciego es isquémico friable. En cuanto a la cefectomía, solamente encontré 2 estudios que lo valoran. Este es uno de ellos, publicado el año pasado, un análisis retrospectivo de 36 pacientes, no son muchos, con apendicitis aguda y la base apendicular comprometida con necrosis o perforación.
Este estudio quería ver la seguridad y la eficacia de la cefectomía con grapadora de linares portantes. Todos los pacientes fueron operados de forma laparoscópica. Entonces, en esta serie no hubo ningún caso de filtración ni de fístula, tuvieron una tasa de 13.7% de complicaciones. 2 pacientes los tuvieron que convertir a cirugía abierta por dificultad de la técnica, por dificultad en el cierre. Un paciente desarrolló una ISO, 2 pacientes hilo posoperatorio y 2 pacientes abscesos intraabdominales. Vemos que la estadia hospitalaria pues, fue adecuada y el tiempo quirúrgico fue razonable, teniendo en cuenta el grado de inflamación que pueden tener estos pacientes. Este estudio, así sea unicéntrico y la cantidad de pacientes pues, no son muchos, ellos concluyeron que la cefectomía con grapadora es una opción totalmente válida en estos casos. Obviamente pues, es uno de los únicos estudios que existen, no tenemos más evidencia, pero pues, es lo que hay. Y finalmente la última alternativa para la base apendicular comprometida sería la ilosectomía, o la resección ileocecal con anastomosis ileocólica. Solamente sobre un estudio, que es este, que estudió esto, fue un estudio del 2001, un análisis retrospectivo de 92 pacientes con apendicitis complicada llevados a resecciones extensas. Ellos en este estudio hicieron una evaluación a lo largo de 10 años en un hospital de todas las apendicectomías que se hicieron. Fueron más o menos 4.200. De estas 4.200 apendicectomías que ellos vieron, solamente 92 requirieron una resección más extensa, haciéndonos ver que el requerimiento de este tipo de resecciones extensas es muy bajito. En esta serie fue nada más del 2.2% a lo largo de 10 años. Realmente no es tan frecuente tener que hacerlo. Entonces, a 34 pacientes se llevó a cefectomía parcial y 55 pacientes se llevó a resección ileocecal con anastomosis. 5 pacientes se les dejó una ileostomía por diferentes causas que posteriormente se cerró. Para que estos pacientes ellos los hubieran tenido que llevar a resecciones más extensas, las causas fueron diversas. Por ejemplo, una inflamación grave por peritonitis generalizada, un absceso que comprometía el ciego y el ilion distal, necrosis como tal del ciego y el ilion distal, o una masa que ellos no pudieron descartar, malignidad. Por todo esto se llevaron a estas resecciones más extensas. En esta serie tuvieron unas complicaciones de ISO superficial y de ISO organespacio del 11% y 2 pacientes desarrollaron fístula cecal. Los 2 pacientes con fístula fueron del grupo que se llevó a cefectomía parcial. Los 2 pacientes se manejó, uno quirúrgico y el otro de forma médica. Finalmente pues resolvieron bien, ninguno falleció. Y este estudio concluye que la ilosectomía es una opción válida y segura ante un ciego friable y un intestino, pues un ilion distal también comprometido. Obviamente es el único estudio que valora esto. La literatura no, es muy escasa en este tema y realmente pues no hay manera de decir que es totalmente válida solo con un estudio, pero vemos que las complicaciones que tuvieron, por lo menos acá, son similares a una apendicectomía normal. Esto fue un estudio retrospectivo que se hizo en México en el 2021. Ellos querían ver la frecuencia de complicaciones en apendicitis complicada con base comprometida. Fue el único estudio en cuanto a complicaciones que encontré con la base comprometida. En este estudio ellos incluyeron 54 pacientes, 37 tenían la base necrosada, 15 el ciego friable y la base necrosada, y 2 pacientes tienen una perforación de la base en continuidad con el ciego. En este estudio vemos que a la mayoría de pacientes, a 31, se les hizo una ligadura con un nudo extracorpóreo y al resto de pacientes se les hizo un punto de transficción con invaginación del muñón apendicular. Las complicaciones que tuvieron fue un paciente filtración del muñón y un paciente fístula cecal. El paciente que filtró fue de los que tenían base necrosada y ciego friable, y este paciente se tuvo que reintervenir, finalmente no murió, no fue bien, pero obviamente pues se reintervino. El paciente con fístula también pues, se manejó de forma médica y finalmente pues, tuvo un desenlace satisfactorio. 16.7% de ISO organoespacio y 7.4% de hilo posoperatorio, que corresponde a 4 pacientes. De este estudio quiero resaltar 2 cosas. La primera, este estudio pues, incluyó pacientes con la base bastante comprometida y vemos que en esta serie ellos lo pudieron cerrar con ligadura normal y con el punto de transficción y con invaginación normal. Vemos también entonces que con una base apendicular comprometida, las técnicas comunes pues también son válidas y por lo menos en este estudio la frecuencia de complicaciones pues tampoco difiere mucho de una apendicectomía normal. Sí, tuvieron una filtración y una fístula, pero solo corresponde a 1.9% de esta serie en específico. Entonces vemos también que la necesidad de resecciones más extensas no es tan frecuente y aún así con un
con una base comprometida, pues una técnica de cierre convencional también puede ser válida. Finalmente, la presencia de tumor en la base apendicular. Entonces, hay ocasiones en donde el paciente se presenta con una apendicitis aguda y al momento de llevarle una tomografía o de forma intraoperatoria vemos que tiene una masa. Sabemos que del 2 al 6% de las apendicitis complicadas pueden formar un plastrón apendicular o un absceso. Y sabemos que la incidencia de tumores malignos del apéndice es muy variable, va del 1.2 al 17%. La frecuencia o la incidencia depende de la literatura que uno revise, pero sabemos que en nuestro medio es poco frecuente los tumores malignos del apéndice. Además, existen otras patologías, por ejemplo, la diverticulitis del ciego, que es rara, o la tuberculosis intestinal, que se pueden presentar con apendicitis. Y en ocasiones pueden llegar a formar masas, que de forma intraoperatoria a veces es difícil diferenciar si esas masas son benignas o malignas. Como es difícil diferenciarlos a veces, esto crea, pues, para el cirujano, hacerlo tomar una decisión, que a veces es difícil, de si solo realizar una apendicectomía o de tener que hacer resecciones más extensas como método alterno, sobre todo si ese tumor o si esa masa compromete la base del apéndice. Esto fue un estudio retrospectivo que se hizo en el que se publicó en 2014. El estudio quería ver la histopatología final de los pacientes con apendicitis aguda que tenían una masa apendicular. Quería ver si eso era maligno, era benigno, qué etiología tenía. Este estudio incluyó, pues, o valoró 3.032 pacientes que fueron llevados a cirugía de emergencia con clínica o con diagnóstico de apendicitis aguda. De todos estos pacientes, a 48 se les encontró una masa apendicular y a ellos se les hizo resecciones más extensas. A 32 pacientes se les hizo una ileosectomía como tal, por diverticulitis del ciego, perforación del apéndice o sospecha de malignidad. Y al resto de pacientes, a 16, se les hizo una mediculectomía derecha, que es de emergencia, principalmente por sospecha de malignidad. En esta serie solamente hubo una complicación, que fue una infección del sitio operatorio. Y vemos en la tabla la histopatología final, vemos que realmente solo 4 pacientes tuvieron una patología maligna y la gran mayoría de pacientes tuvieron un plastrón o una diverticulitis del ciego perforada. Hubo otras causas benignas como tuberculosis intestinal, endometriosis o enfermedades granomatosas no específicas, pero lo importante es mostrar que la gran mayoría de pacientes tenían que la minoría de pacientes tienen una enfermedad maligna. Entonces, hay ocasiones en donde el hallazgo de una masa de forma intraoperatoria, pues, es algo que uno no se espera muchas veces, y a veces esto puede crear un dilema para el cirujano y hacer de pronto cambiar el método, pues, o la conducta que va a tomar. En general, los estudios o la mayoría de literatura que revisé recomiendan que si el tumor compromete la base, se hagan resecciones más extensas para disminuir el riesgo de dejar una base apendicular o un muñón con tumor, un muñón apendicular comprometido con tumor, o el riesgo de abrir un tumor. Además, puede haber también un proceso inflamatorio bastante grave que aumente el riesgo de fístula o perforación intestinal. Las opciones serían entonces una resección iliocecal, una cefectomía o una hemicolectomía derecha. Hay dudas, igual, de si hacer estas resecciones ampliadas de rutina ante el hallazgo de una masa apendicular. Esto varía de cirujano a cirujano, de centro a centro, porque obviamente estas resecciones, pues obviamente aumentan morbimortalidad al paciente y pues no es lo que uno le iba a hacer al paciente inicialmente. ¿Cuál es la recomendación? Que se evalúe adecuadamente al paciente, porque no es lo mismo un señor de 70, 75 años que venía perdiendo peso a un, pues, joven de 20 años. Evaluar bien el ciego, la cavidad, el apéndice como tal, la masa, y ver el riesgo-beneficio de hacer una resección más extensa o no. Como dije, pues esto es controvertido, lo ideal es que uno haga la resección por donde haya tejido sano, intentando resecar pues, la masa como tal. Entonces, aparte de todo lo que ya vimos, otras alternativas para manejo de muñón apendicular difícil. Intenté buscar el uso del DREN, en caso principalmente de muñón necrótico isquémico. No encontré ningún estudio que valore el uso del DREN en estos pacientes y tampoco en los que leí, tampoco en ningún estudio mencionan el uso del DREN como alternativa. Aunque no hay evidencia, el DREN podría ser útil en muñones sobre todo necróticos, en donde el DREN se convertiría como un testigo para decirme si ese muñón está filtrando o no, y pues en caso de que filtre, pues que se canalice por el DREN. No hay evidencia, es controvertido, pero podría ser una opción. Y finalmente, otras dos procedimientos, la apendicocecostomía y la cecostomía.
Estos procedimientos en literatura actual no los encontré en ningún lado, busqué otros estudios y pues me fui buscando porque la literatura pues no es muy escasa en cuanto a este tema y encontré estos 3 estudios. Vemos que los 3 estudios son bastante viejos, el más nuevo es del 66. Me imagino que por su antigüedad no pude descargar los estudios por ningún método posible, pero tengo los títulos y vemos que antes sí se usaron estas 2 conductas para intentar tratar la apendicitis complicada. Pues igual estas 2 conductas, estos 2 procedimientos han caído en desuso y actualmente son pues totalmente obsoletos porque tienen una gran morbimortalidad para los pacientes y actualmente no se recomienda pues hacerlos en estos casos. Ya para terminar, ante la poca cantidad de literatura que hay en cuanto a esto, decidí preguntarle a diferentes cirujanos de la ciudad qué hacían en esos casos, para basarme también en experiencias personales, en cirujanos pues, que tuvieran pues, una cierta experiencia. Entonces les ponía el caso, diferentes casos a diferentes cirujanos, y construí esta tablita mostrando lo que ellos me dijeron, y también es como un resumen de toda la charla de una forma pues muy práctica. Entonces, ante un muñón isquémico con un diámetro o con un diámetro demasiado grande, las principales opciones serían dejar un dren, así no hay evidencia de controvertido, o la invaginación del muñón. Para un muñón necrótico como tal, la invaginación sería la primera opción para muchos cirujanos, con o sin dren, ya depende del cirujano. Ante la presencia de un ciego friable o un ciego isquémico, la cosa es que el ciego está comprometido a hacer una cefectomía. Sería la primera opción, cortar el ciego por donde hay tejido más sano. Ante un ciego necrótico ante un ciego pues, isquémico, necrótico, friable y que tenga compromiso del ilion distal por inflamación severa, por una masa, por cualquier cosa, la primera opción sería una iliosectomía. Y finalmente, ante el hallazgo de un tumor en la base del apéndice, estaría la cefectomía, la iliosectomía o la hemicolectomía derecha. Ante esto, como dije, es muy debatido. Hubo doctores que me dijeron que si el tumor no estaba en la base como tal y el apéndice se podía sacar solito, con la apendicectomía bastaba. Ya después se mira la patología, si sale maligno, pues se lleva al paciente nuevamente a cirugía y se le hace la conducta pues, pertinente. Me dijeron también que si el tumor está en la base como tal, si definitivamente pues uno no puede dejar parte del tumor ahí, uno no sabe si eso es maligno o no, probablemente no, porque la incidencia es baja, pero pues uno no sabe eso y todo eso en pro del paciente, entonces sí se deben hacer resecciones más extensas. Muchos me dijeron que con la cefectomía es suficiente, otros me dijeron que con la hemicolectomía derecha de entrada de emergencia también es una opción válida, pues mirando como el riesgo de beneficio, dependiendo pues del paciente que tenemos adelante. Ya para concluir, la apendicectomía, como es la cirugía que más frecuentemente hace cirugía general y no hay un método estándar del cierre de muñón apendicular. Todas las técnicas de cierre son totalmente válidas, son totalmente pues, efectivas. La tasa de complicaciones es muy similar y no varía una a otra. Lo que varía más son los costos y el tiempo quirúrgico y pues, la disponibilidad. No hay una definición clara en la literatura del muñón apendicular difícil, pero pues se puede intuir que es un apéndice con una base comprometida, una base muy gruesa o presencia de un tumor en la base. Las técnicas alternativas son esas pues, que ya he dicho bastante. La elección de la técnica depende de los hallazgos intraoperatorios y la decisión del cirujano en el momento. En el momento, evaluando bien los tejidos, mirando pues dónde puede cortar uno que sea viable y no dejar un muñón apendicular ahí pues totalmente comprometido. Los resultados son buenos y similares a una apendicectomía normal, así no haya mucha literatura que lo soporte. Y aunque estos métodos no son necesarios muy a menudo, más bien es raro que uno lo necesite, se pueden ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones, sobre todo la filtración y la fístula cecal. Era lo que traía. Muy bien.